Bienvenidos a una nueva predicación con el pastor Juan Carlos Heredia, de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana, que será de gran bendición y edificación para usted y toda su familia. Dejamos con usted al pastor Juan Carlos Heredia. Sin duda alguna que ese día viene, el día en el cual Jesús va a regresar y va a ser como ningún otro día en la historia. Y como cristianos, ese es nuestro aliciente. Esa es nuestra esperanza, de que sin importar lo que esté pasando en nuestras vidas en este momento, viene ese día en el que Cristo va a regresar. Y esa es nuestra esperanza. Ahora, quiero darle la bienvenida nuevamente a todos los que están aquí, en especial si tú nos estás acompañando el día de hoy por primera ocasión. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Y estamos en medio de una serie de predicaciones, estamos en la cuarta parte de una serie de predicaciones que se llaman Cuando Jesús regrese, cuando Jesús regrese. Y a través de esta serie que hemos venido viendo en las últimas semanas, estamos sobre todo poniéndole un enfoque a lo que va a ser los últimos días. Los días en los cuales Jesús regrese por su pueblo y Jesús también venga por segunda ocasión para que sea el final de este tiempo que nosotros conocemos. Y en las últimas semanas hemos podido ir viendo diferentes eventos que nos van a ir llevando hacia ese lugar. Hemos hablado acerca del rapto, hemos hablado acerca del hecho de cómo va a ser el tiempo de la tribulación. Y el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el tiempo de la tribulación. Y nos vamos a enfocar sobre dos personajes principales que van a tener un papel súper importante en ese periodo de 7 años que la semana pasada estábamos estudiando y que se llama el tiempo de la tribulación. Así que vamos a estar viendo varios pasajes. También de antemano quiero advertirle, vamos a estar viendo muchísima información el día de hoy, porque son cosas en las cuales la Biblia nos da muchos detalles acerca de lo que va a pasar. Y de alguna manera quizás vaya un poco rápido. Yo lo que le voy a invitar es que después de esta predicación regrese por su cuenta, lea estos versículos, estudie por su propia cuenta cada uno de estos pasajes para que usted mismo pueda estar más familiarizado y pueda entrar en más detalles con respecto a esto. Ahora, entremos entonces a hablar acerca de estas dos figuras prominentes de la tribulación. Dos personajes que van a tener un rol en el mundo en el cual ayudarán para que este tiempo que nosotros llamamos la tribulación se pueda llevar a cabo. Ahora, el primer personaje, el cual la Biblia nos habla acerca de él, es el anticristo. En el tiempo de la tribulación aparecerá el anticristo. Este será el regente más importante y poderoso que haya surgido en la humanidad. Aunque han aparecido otros anticristos en el pasado, la Biblia especifica a uno en particular que se opondrá al reino de Cristo. El primer personaje que va a tener un papel súper importante en el tiempo de la tribulación es uno que nosotros llamamos el anticristo. Ahora, aproximadamente se estima que en toda la historia de la humanidad han vivido aproximadamente 100 billones de personas. 100 billones en total que han formado parte de la humanidad. Y actualmente en el mundo viven 7 billones de personas. Y de todas las personas que han vivido, el más grande de todos ha sido el Señor Jesucristo. Él está por mucho por encima de todas las demás personas, porque no solamente Él era un hombre y es un hombre, sino que también es Dios. Y Él está en una categoría diferente. Pero va a venir un personaje, va a venir una persona que va a ser más poderoso que cualquier otro ser humano que ha vivido en la historia. Este personaje es el que la Biblia llama el anticristo. Y hay un pasaje donde se nos habla de que hay una diferencia entre el anticristo y los anticristos.
otras personas que también fungen en ese papel. Y está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18. Aquí el apóstol Juan hace una diferencia entre los anticristos de el anticristo. Y ahorita voy a explicar un poquito más con respecto a ello. Pero 1 Juan 2, 18 dice: hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ahora Juan hace una diferencia aquí y él dice: el anticristo viene, va a venir un personaje que se llama el anticristo. Pero también van a haber otros que son los anticristos. ¿Cuál es la diferencia? El término anticristo quiere decir uno que está en oposición a Cristo, y por eso tenemos esa parte al principio que es el anti. Pero también esa palabra quiere decir uno que está en lugar de otro. O sea, no solamente el anticristo es uno que se va a oponer al reino de Cristo, sino que es uno que quiere estar al frente en vez de que sea Cristo. Y han habido muchos personajes que han tomado ese papel en el pasado. Gente que se han levantado como líderes para tomar el mando de todo el mundo, o por lo menos el mundo conocido de su época. Muchos, por ejemplo, cristianos consideraban en su época que el emperador Nerón era el anticristo, o por lo menos era un anticristo, como posteriormente se descubrió. Cuando fue el tiempo de Hitler, el famoso líder alemán, muchas personas en ese tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, consideraban que Hitler era el anticristo. Pero él no fue el anticristo, fue un anticristo, uno que estaba oponiendo a la voluntad de Dios. Y me acuerdo que fue cuando fue la guerra de Irak. Muchos decían: Saddam Hussein es el anticristo. Ahora, él fue una especie de anticristo, pero no fue el anticristo principal. Un día va a surgir un hombre que va a dejar atrás a todos los demás en cuanto a su poder, en cuanto a su manipulación, en cuanto a las cosas que él va a hacer. Ahora, tengo una teoría con respecto a esto. A diferencia de Dios, Satanás no sabe lo que viene en el futuro. Satanás no puede decir lo que va a suceder el día de mañana, o lo que va a suceder en un año, o lo que va a suceder en nuestras vidas. El único que sabe el futuro es Dios. Porque Dios está fuera del tiempo. Todo lo demás creado está dentro de los confines del tiempo. Por lo tanto, Satanás no sabe exactamente cuándo va a ser el tiempo final. Por lo que, para estar preparado, creo que en cada generación él tiene a una persona que potencialmente puede ser el anticristo. Y mientras que él espera el tiempo en el cual la iglesia de Cristo se ha llevado y el Espíritu Santo, y hay un pasaje en la Biblia que dice que el Espíritu va a ser quitado, y el que resguarda, el que limita lo que está pasando en el mundo será quitado para que pueda entrar, para que el mundo pueda entrar en el tiempo de la tribulación. Hasta que ese punto llegue, no hay oportunidad de que el anticristo pueda surgir. Pero cada generación, seguramente que Satanás tiene a un candidato, a una persona que potencialmente puede ser el anticristo. Y eso es algo que probablemente, inclusive en nuestro tiempo, hay alguien que podría tomar ese papel si nosotros somos realmente la última generación que vamos a vivir. Ahora, este hombre va a ser despiadado, y como sucede con los criminales, que los criminales tienen muchos alias el apodo de algo, alias el cabrito, alias el no sé, el mechorro, no sé, cualquier nombre que se les pone, o también se usan diferentes nombres. Muchas veces un criminal va a usar diferentes nombres. Es interesante que la Biblia tiene muchos nombres para describir al anticristo. Se le llama, por ejemplo, la bestia. En otro pasaje se le llama el inicuo. En otro se le llama el pequeño cuerno. Y a otro, el jinete del caballo blanco en Apocalipsis. Y como hay muchos términos más que son para tratar de describirnos a esta persona, debido al papel que él va a estar tomando durante este tiempo de la tribulación. Ahora, quiero compartirles algunas de las características básicas con respecto a lo que la Biblia dice acerca del anticristo. Lo primero que la Biblia nos dice es que el anticristo va a venir
de los gentiles. Él vendrá de los gentiles. Eso significa que este hombre no va a ser un judío. Algunos durante algún tiempo debatían con respecto al hecho de que el anticristo, si él es el anticristo, tiene que venir del mismo lugar de donde venía Jesús. Pero precisamente por el hecho de que él es el anticristo, él está en oposición a Cristo, ahora lo que se cree es que más bien el anticristo va a surgir de algún país que no es judío. Específicamente muchas personas, la mayoría de personas considera que él va a salir de algún lugar de Europa, porque se ata con respecto a lo que fue el viejo imperio romano, que él va a volver a surgir a través de 10 naciones. Y un versículo que apoya esto es Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y ahí se nos describe acerca del anticristo. Y dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Y en sus cuernos habían 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Una cosa interesante con respecto a esto, en este versículo de Apocalipsis, el dragón representa a Satanás y la bestia es el anticristo. Y dice que la bestia va a originar del mar. Y una de las maneras en el cual el libro de Apocalipsis utiliza la figura de mar es precisamente para las naciones de los gentiles. Y es ahí de donde describe que va a surgir el anticristo. Esta figura vendrá de algún país de los gentiles, de algún país en Europa. Lo otro con respecto a lo que nos dice la Biblia del anticristo es lo siguiente, que va a ser una figura muy carismática con la habilidad de engañar al mundo con sus palabras y señales. El hombre será una figura muy carismática con la habilidad de engañar al mundo con sus palabras y señales. Y una de las cosas que yo me he preguntado acerca de esto es, ¿cómo es posible que aunque una persona sea muy carismática, si la persona está haciendo maldad, si la persona está haciendo cosas que están mal, cómo es posible que las personas puedan seguir a una figura así? Y un ejemplo acerca de cómo esto se da en nuestra sociedad es un debate que hubo en 1960 entre el presidente Nixon en esa época, que él estaba debatiendo con John F. Kennedy. Ese famoso debate se le conoce por el hecho de que el presidente Nixon, que estaba a mano derecha, mientras él estaba debatiendo, estaba sudando profusamente. Y él tenía que ir limpiando su sudor. Mientras que John F. Kennedy, que estaba a la izquierda, era más joven, atractivo. Muchas mujeres decían, muy guapo él. La manera en la cual él hablaba hacía que la gente estuviera más a favor de Kennedy que Nixon. E inclusive una de las cosas interesantes con respecto a ello es que se dice que las personas que escucharon este debate por la radio, todas habían concordado de que el presidente Nixon, por su contenido, había ganado de forma decisiva lo que era ese debate. Pero siendo que este fue el primer debate televisado, los que vieron este debate, en cambio, la gran mayoría dieron el debate para John F. Kennedy. ¿Por qué? Porque John F. Kennedy era mucho más atractivo que el presidente Nixon. Otro ejemplo de eso es reciente. Hace poco, en este año, leía una historia acerca de un pandillero que lo habían arrestado por armas que él tenía. Y él era parte de una pandilla muy violenta en una ciudad que se llama Stockton, en California. Y cuando la foto de este hombre lo subieron al internet, comentario tras comentario de mujeres diciendo lo hermoso que era él, las cartas que querían mandar, las personas, las mujeres que querían casarse con este hombre, simplemente porque él era muy guapo y era muy atractivo. Habían quitado y habían olvidado el hecho de que este hombre era un criminal. Lo único que importaba es que este hombre era muy guapo. Cuando el anticristo venga, yo estoy seguro que él será muy guapo también. Cuando el anticristo venga, yo creo que él va a ser muy atractivo. Y será una persona muy carismática, será una persona muy capaz, con la habilidad de hablar muchos diferentes lenguajes,
será un genio militar como nunca ha habido antes, tendrá la habilidad de poder resolver conflictos y cuestiones a nivel mundial. Él será una persona que el mundo estará dispuesto a seguir. Y nosotros que vivimos en la época de los selfies y de las fotos y de la belleza, simplemente estamos siendo preparados para seguir al anticristo el día en el cual Él aparezca. Ahora, otra de las cosas que la Biblia dice, perdón, déjeme leer el versículo donde habla acerca de sus palabras y señales. Y eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. No solo será alguien carismático, sino que va a hacer cosas increíbles el anticristo. Dice, y entonces será revelado este inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo siento, muchachas, que les guste tanto el anticristo por su belleza, al final él va a ser destruido por Cristo. Dice en el 9, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engañará de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gran mayoría de personas durante este tiempo de la tribulación seguirán abiertamente al anticristo por todo lo que él será y por todo lo que él representa. Ahora, cuando hablamos acerca de su capacidad, mucha gente va a estar admirada acerca de él por el hecho de que él será un unificador y líder mundial. Él va a ser una persona que va a unificar al mundo y él va a ser un líder mundial, que creo que eso va a salir en este momento. Él será una persona con la capacidad de poder resolver las situaciones que se están dando en el mundo. Y el gran problema que él va a resolver, que ninguna otra persona ha resuelto hasta este momento y que mencionábamos la semana pasada, es el conflicto en el Medio Oriente entre Israel y cada uno de sus vecinos. Muchos han tratado de resolver esa situación, pero el anticristo va a venir y él va a resolver esa situación del Medio Oriente. Y con eso la gente lo va a seguir abiertamente, incluyendo la nación de Israel. Ahora, quizás alguna vez usted se ha hecho la pregunta, ¿por qué los Estados Unidos no aparece en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué Estados Unidos no aparece en los últimos tiempos? No hay ninguna mención de ello en Daniel o en Ezequiel o en ningún otro libro de la Biblia. No aparecen los Estados Unidos. Y ha habido diferentes teorías con respecto a ello. Algunas personas dicen que quizás los ataques terroristas para los últimos tiempos invaliden a los Estados Unidos para poder actuar y defender a la nación de Israel. Es posible que eso sea así. Otra cosa es la economía. Cada vez más, aparentemente, Estados Unidos está cayendo en una recesión más grave que está afectando que todavía sea la potencia número 1 del mundo. Y es posible que la economía de Estados Unidos afecte a Estados Unidos a tal punto que ya no continúe defendiendo a la nación de Israel. Pero desde mi punto de vista hay una mejor explicación. La razón por la cual Estados Unidos probablemente va a dejar de defender a la nación de Israel es porque el primer evento que tiene que suceder para que sean los tiempos finales es precisamente el rapto de la iglesia. Y ningún otro país va a sufrir tanto con la salida de sus cristianos como los Estados Unidos. Imagínense que de un momento a otro, de la noche a la mañana, gente cristiana que está en el gobierno, gente cristiana que está en la milicia, gente cristiana que son líderes nacionales, de repente ellos desaparecen. ¿Cómo queda entonces Estados Unidos? Completamente desestabilizado y sin la capacidad de poder ayudar a Israel porque no sabe ni siquiera lo que está sucediendo en ese momento. Y cuando eso suceda, surge la figura del anticristo para traer una calma mundial con respecto a estas preguntas de qué sucedió con toda esta gente que desapareció. Y es justamente el mejor momento para que el anticristo pueda traer una unidad mundial y él pueda ayudar
a que el mundo se convierta en uno y haya una confianza completa en Él. Por eso Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13 dice: y los 10 cuernos, esas son las naciones de las cuales el anticristo primero va a tomar, que viste son 10 reyes, que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Satanás va a darle un poder al anticristo para que él pueda tomar el reino de todo el mundo. Y él será un unificador y un líder mundial como el mundo está buscando en este momento. Otra cosa importante con respecto a lo que él va a hacer es que el anticristo va a establecer un solo sistema mundial económico. Él va a establecer un solo sistema mundial económico. De manera que ahora se va a unificar el mundo para que puedan ser una sola economía y todos puedan trabajar juntos hacia una prosperidad financiera. Por lo menos eso es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 al 17. Y dice, versículo 16, y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Lo único que uno tendrá que hacer para poder participar en ese sistema económico mundial es que uno tendrá que llevar la marca de la bestia. Esa será la manera en la cual el anticristo va a ir unificando el mundo. Y simplemente, si usted ve ahora la tecnología, cómo está avanzando. Mucha gente decía, ¿cómo se va a unificar el mundo? Cada país tiene su propio sistema económico. Pero cada vez más la tecnología permite que nosotros podamos ir unificándonos. Simplemente la manera en la cual ahora, como por ejemplo con los iPhones, no estoy diciendo que usted es parte del anticristo si usa un iPhone, no lo estoy sugiriendo, aunque creo que el Galaxy Samsung es mejor, pero bueno, eso ya es otra conversación. No creo que a los del Galaxy nos van a hacer caer en eso. Pero el iPhone ahora tiene esa habilidad de que tú puedes ir al supermercado o puedes ir a una tienda, ya ni siquiera necesitas tu tarjeta de crédito, todo lo puedes pagar a través de un teléfono. Y así estas tecnologías cada vez están avanzando más, donde todo ahora tú lo puedes hacer por una tarjeta o por un teléfono. Pero ¿cuál es el problema con respecto a tarjetas y teléfonos? Que las tarjetas y teléfonos se pierden. ¿Cuántas veces no has perdido tu teléfono? ¿Cuántas veces no has perdido una tarjeta de crédito? ¿No sería mejor entonces poner alguna especie de chip en nosotros para que no se nos olvide, para que no lo perdamos y de esa manera poder hacer esas cosas? Cada vez más, y han habido muchas personas de hecho que están sugiriendo esto como posibilidades. Cada vez más la tecnología está llevándonos al punto en el cual muchas de las cosas que dice la Biblia se convierten en algo que va a ser una realidad. Pero mientras que el mundo sigue al anticristo, mientras que el anticristo viene y ofrece una solución a los problemas de Israel con sus vecinos, con sus enemigos del Medio Oriente, y el anticristo viene y dice a Israel: no te preocupes, ahora yo te voy a ayudar, que se le devuelva el territorio de Jerusalén. Y los israelitas ahora construyen el tercer templo para Dios y ellos están contentos y todo esto está pasando después de 3 años y medio. La Biblia dice, como veíamos la semana pasada, que el anticristo va a hacer un trato con Israel por 7 años. Pero después de 3 años y medio, él va a quebrantar lo que es este tratado. Y una de las cosas que él va a hacer es que cuando él haga eso, él va a subyugar al mundo. Subyugará al mundo. Él va a dominar el mundo, ya no solo como un líder que todo el mundo quiere seguir, sino como un rey que va a imponer su voluntad sobre las demás personas. Y en Apocalipsis 13, nuevamente, el versículo 7 dice: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A los 3 años y medio,
en vez de simplemente presentarse como un líder mundial, como un diplomata, como una persona que trae soluciones, Él tomará el mando de todas las cosas. Y los que no sigan al anticristo tendrán que pagarlo con su vida. Pero aquí es donde Israel se dará cuenta que el anticristo es falso. Porque vendrá un momento cuando Él reclamará que se le reconozca como Dios. Él reclamará que se le reconozca como Dios. A diferencia de todos los líderes anteriores, a diferencia de todos los que han venido anteriormente, que han sido líderes políticos, que han sido líderes militares, que han sido líderes en varios de los campos, ninguno se comparará al anticristo y llegará un momento en el cual Él exigirá que a Él se le adore como Dios. Y piénselo por un momento, ¿cómo el mundo va a aceptar esto? Porque en este momento, una de las divisiones más grandes, una de las cosas que hace que las personas estén tan divididas es la religión. Y ninguna figura religiosa ha podido unir al mundo. Mahoma no ha podido unir al mundo, Buda no pudo unir al mundo, Confucio no pudo unir al mundo, pero ahora viene el anticristo, que Él va a decir, todos síganme a mí, yo soy Dios, y ahora ustedes me pueden adorar a mí. Es en ese momento que Israel se da cuenta que este no es la figura que ellos estaban pensando, que posiblemente la idea de que este hombre era el Mesías ahora ha quedado a un lado. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4 es exactamente lo que nos dice. Dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Él mismo entrará al templo de Jerusalén y exigirá que el mundo lo adore como Dios. Él será, sin duda alguna, la figura más importante de la tribulación. Pero hay una segunda figura que va a aparecer, una segunda persona que va a estar trabajando también para que la tribulación sea el peor tiempo de la humanidad. Y la segunda figura será el falso profeta. Él será la mano derecha del anticristo y preparará su camino. Ahora, ¿qué es esto del falso profeta? ¿Por qué es que surge la idea de un falso profeta? Y la realidad es que cuando uno ve las obras de Satanás, Satanás simplemente es un pobre imitador de Dios. Satanás lo único que creó fue el pecado. Fuera de eso no ha creado ninguna otra cosa. Dios es el creador de todas las cosas. Y cada cosa que Satanás trata de hacer siempre es una imitación de lo que Dios hace. Y una de las cosas que Satanás está tratando de imitar también es la idea de una Trinidad, de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo. Y en este caso, la Trinidad de Satanás consiste en que Él, Satanás, es el Padre. El anticristo es como su Hijo. Y muchas de las cosas, no tengo tiempo de hablar acerca de todo lo que va a hacer el anticristo, pero si uno ve lo que hace el anticristo, es una pobre imitación de lo que hizo Jesucristo. Y el último, el Espíritu Santo, este será el falso profeta. El falso profeta es el que va a trabajar como el Espíritu Santo lo hace en nuestro tiempo. Y tal como el Espíritu Santo está convenciendo al mundo de seguir a Jesucristo, el falso profeta en tiempo de la tribulación tratará de convencer al mundo para que sigan al anticristo, para que sigan a la bestia. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a él? Una de las cosas que nos dice es que el falso profeta tendrá una gran autoridad mundial y forzará al mundo a adorar al anticristo. Él será la mano derecha del anticristo y él va a forzar al mundo, primero convencer al mundo, pero llegará un momento en el cual él forzará al mundo para que ellos adoren al anticristo como si él fuera Dios. Y por eso en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 12 dice: y vi otra bestia, esta segunda bestia que surge ahora. Este es el anticristo,
el falso profeta. La primera bestia es el anticristo, la segunda bestia está refiriéndose al falso profeta. Y dice que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Una de las cosas que va a suceder con el anticristo es que él va a morir. Él será matado. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, no sabemos exactamente cómo es que él va a morir, pero el anticristo va a morir. Y luego él va a resucitar. ¿Les suena conocido esa historia? Precisamente el anticristo copiará lo que Jesús hizo para tratar de engañar al mundo. Y cuando eso suceda, el falso profeta estará ahí para convencer al mundo de que sigan al anticristo, para que adoren al anticristo. Y entre muchas de las cosas que él va a estar haciendo para convencer al mundo es que él también hará muchos milagros. Él mismo, no solo el anticristo, el falso profeta también hará muchos milagros. Apocalipsis 13:3, el siguiente versículo dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Imagínense una persona que tiene el poder para hacer que caiga fuego del cielo. Va a ser una persona temible, va a ser una persona que va a causar terror, pero también va a causar un deseo de seguirle por el gran poder que él tiene. Y entre eso, habrá muchas cosas más que él va a hacer. Esa es una de las señales que el falso profeta va a hacer. Pero lo tercero y lo último, lo que acabo de mencionar, esto quizás es la señal más grande que él va a dar, que va a convencer al mundo de seguirle, es que él resucitará al anticristo. Él va a resucitar al anticristo. Tal como la Biblia dice que Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo, ahora el falso profeta es el que viene y él va a resucitar al anticristo. Por eso el versículo 14 dice ahora: además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Falso profeta va a hacer que el anticristo resucite. Y entonces la Biblia dice que se construirá una imagen, no sabemos exactamente cómo va a ser eso, va a ser alguna imagen que va a tomar vida y que esa imagen también será una señal por la cual las personas van a seguir al anticristo. Ahora, como cristianos, este tiempo no es el tiempo en el cual nosotros viviremos. Si nosotros hemos puesto la fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal, la garantía es de que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene para salvarnos de este tiempo que es el tiempo de la gran tribulación. Pero la cosa es, aunque tú y yo seamos salvados de este tiempo horrible, ¿qué va a pasar con las demás personas? ¿Qué va a pasar con las personas que nosotros conocemos? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con tus parientes, que ellos no creen en Cristo en este momento, cuando eso suceda? ¿Qué va a pasar con tus vecinos, o con tus amigos, o con tus compañeros de trabajo, que ellos pasarán por este tiempo porque ellos nunca recibieron a Cristo? Y que quizás el propósito que Dios tenía para tu vida es precisamente que tú compartieras a Jesús con esas personas para que ellos también pudieran evitar ese tiempo. Pero quizás por pena, quizás por negligencia, quizás porque simplemente no pensábamos que era tan importante, no compartimos nuestra fe para que otros también pudieran salvarse de ese tiempo. Mi motivación para ti y para mí es que sin importar que nosotros seamos esa última generación o no seamos la última generación, que nosotros tomemos con seriedad ese llamado que Dios nos ha llamado para compartir lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, la manera como Él nos ha salvado de nuestros pecados, para que otros también vengan a conocerle tal como tú y yo
hemos podido conocerle. Para algunos de los que están aquí, quizás tú personalmente no conoces a Jesucristo como tu Salvador personal. Y sé que este tema no es precisamente el que yo usaría para ayudarte a entender la necesidad que tú tienes de Cristo. He contado en ocasiones anteriores que cuando yo era un nuevo cristiano, la manera en la cual yo compartía a Cristo era esto. Si tú no recibes a Cristo, no te vas a ir en el rapto de la iglesia y el anticristo te va a tomar a ti. O sea, yo estaba tratando de asustar a las personas para que ellos recibieran a Cristo. Y eso no es lo que quiero hacer el día de hoy. La razón por la cual tú necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador personal no es tanto por lo que viene en el futuro, sino por lo que Cristo puede hacer en este momento en tu vida. Porque cuando Él te perdona, cuando Él limpia tu vida, Él te da un propósito y la vida finalmente tiene sentido. Y cuando tú no tienes a Cristo como tu Salvador personal, no solamente esta vida no tendrá sentido, sino la eternidad, que aún es más importante, tampoco tendrá sentido al estar en la condenación. Y yo te invito a que si no has tomado esa decisión, que tú lo hagas el día de hoy. Quiero invitar a todos a que inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Y por un momento, si tú eres cristiano, pídele a Dios que Él te dé la fortaleza, la sabiduría, las oportunidades de compartir tu fe con los que están a tu alrededor en este momento. De que Dios te pueda ayudar a ti a preparar a otras personas para conocer a Cristo como su Salvador personal. Pero si tú estás aquí en esta tarde y nunca has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador personal, ¿por qué no hacerlo el día de hoy? Y si quisieras hacerlo, simplemente yo te invito a que alces tu mano como una señal de que quisieras hacerlo. Ahí en tu lugar sentado, que tú digas, yo necesito recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero hacerlo. Y simplemente ahí donde estás sentado, alza tu mano. ¿Y sabes qué? Nosotros nos vamos a acercar a ti, vamos a orar contigo, vamos a explicarte un poquito más. Si tú tienes preguntas con respecto a lo que esto significa, nosotros queremos ayudarte a entender lo que significa esta decisión. Simplemente alza tu mano si tú deseas hacerlo. Vamos a hacer entonces una oración y terminar. Padre Celestial, te damos gracias de que tú estás en control de todos los tiempos y que nosotros hemos sido convencidos para creer en ti como el verdadero y único Dios, a tu Hijo Jesucristo, que es el único y verdadero Cristo, aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvados. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a compartir nuestra fe con aquellos que no te conocen y que nosotros, a través de nuestras vidas, vivamos una vida que muestre al mundo que somos verdaderamente tus hijos. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en una predicación más del pastor Juan Carlos Heredia de la Iglesia Bautista Sugar Creek, Ministerio en Español, ubicada en el 13223 del Southwest Freeway en Sugar Land, Texas 77478. Nuestro servicio de escuela dominical comienza a las 9:30 de la mañana para los niños, jóvenes y adultos. Le invitamos a nuestro culto de adoración a las 11 de la mañana. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios le bendiga ricamente.